va, mis queridos amigos? Bienvenido a un nuevo encuentro de Buenos Humos. Hace más o menos unos 35 años que fumo habanos, que me introduje en el mundo del tabaco, con la pipa, después con los habanos, con los puros en general y finalmente mi predilección por el habano. Pero esto viene a cuento de que a lo largo de estos años mi gusto por los habanos ha cambiado y el sabor que yo percibo ha ido cambiando. Porque hay un tema de educar el paladar, como quien dice, y uno va descubriendo con el tiempo y con la práctica diferentes sabores, diferentes notas. El sabor, convengamos que es algo muy subjetivo. Quizá es el sentido, para mí, más subjetivo de todos los sentidos. Porque puede haber 10 personas fumando habanos, el mismo habano, y los 10 vamos a percibir sabores distintos, aromas distintos. No nos olvidemos que el sabor está muy relacionado con el olfato. Hay un juego, digamos, entre el olor y el sabor, que es lo que nos define un poco lo que estamos percibiendo. La lengua tiene aproximadamente unas 10.000 papilas gustativas en la parte superior de la lengua. Y por supuesto, hay, digamos, infinidad de sabores que percibimos, pero hay 4 que están, digamos, definidos por la ciencia en cuanto a sabor, que es el dulce, el salado, el amargo y el ácido. Quizá alguno de estos 4 sabores encontremos cuando fumamos un habano. Pero bueno, también cuando uno empieza a caminar, empieza a fumar y empieza a probar distintos tabacos, van apareciendo esos matices, esas notas diferentes, donde, bueno, de repente yo estoy fumando, por ejemplo, un Montecristo, un tabaco con cuerpo, con mucha personalidad, con mucho sabor. Y en un Montecristo, a mí me pasa, y vuelvo a decir, esto es subjetivo, yo encuentro alguna nota de madera, alguna nota de cacao, o alguna nota dulce, y por supuesto, el sabor del tabaco. Ahora, cuando nosotros decimos el sabor del tabaco es porque hay una memoria organoléptica que percibimos, que todos tenemos. Acá yo tengo un vaso de whisky, tengo un café y tengo un habano. Cuando yo tomo un trago de whisky, yo sé que es un whisky, porque mi memoria organoléptica me está indicando que esa bebida es un whisky que en algún momento probé. Lo mismo ocurre con el café y lo mismo ocurre con el tabaco. Esa memoria organoléptica es la que nos permite ir acumulando diferentes sensaciones e ir comparando un puro con el otro. Es decir, nosotros fumamos hoy un Montecristo, mañana a lo mejor un Romeo y Julieta, y a medida que pasa el tiempo y vamos fumando distintos habanos, tenemos esa memoria que nos permite compararlos, nos permite hacer un paralelismo. Si bien sí podemos decir, bueno, todos tienen sabor a tabaco, por supuesto. Cuando tomamos café, todos los cafés tienen sabor a café. Pero cada uno tiene su personalidad y esa personalidad está compuesta por esos matices, pequeños matices y pequeñas notas de sabor que vamos percibiendo a lo largo del tiempo. A ver, ¿cómo se logra esto? Porque va a pasar, es muy probable que ocurra, que alguien me diga, mira, yo realmente no percibo las notas de madera o de cacao, o la nota herbácea en algunos puros, sobre todo cuando uno recién lo enciende, ese primer tercio, suele ser un poquito más vegetal, ¿no? Un poquito más verde. Por supuesto, si el puro está más estacionado, esa nota por ahí no la percibimos, y si el puro es más joven, por ahí esa nota la percibimos. Pasa como con un vino. Cuando nosotros tomamos un vino joven, que nos parece que tiene una nota un poco alcohólica, y sin embargo ese mismo vino o otro vino más añejado, no percibimos esa nota. Bueno, con el puro pasa lo mismo. Puede ocurrir sentir esa nota ácida o herbácea al principio, que después se va yendo. También nos pasa con una especie de picor en ese primer tercio, pero eso está dado por la combustión, por el encendido. Una vez que el habano toma temperatura,
es como que todos los sabores se van fusionando. Y cuando uno llega al segundo tercio, es donde recién ahí nos empieza a dar el habano todo el sabor original, ¿sí? El sabor auténtico que tiene ese habano. Por eso, alguien puede decir, yo la verdad que me cuesta percibir notas determinadas fuera de lo que es el sabor del tabaco, la fortaleza, suave, medio, fuerte. No se desesperen. Es un largo camino. A medida que vamos fumando y vamos probando distintos tabacos, van a ir saliendo esas notas, vamos a ir percibiendo esas diferencias. Esa memoria organoléptica nos va a permitir la comparación. Por eso, amigos, si bien el sabor del habano es muy subjetivo, el camino para lograr percibir todo el sabor pleno es muy interesante. Y yo los invito a recorrerlo. ¿Cómo? Fumando diferentes tabacos, diferentes habanos y comparándolos. Es la única manera. Bueno, para mí es un placer no solo fumar este Montecristo, sino compartir este momento con ustedes. Les mando un abrazo y les deseo, como siempre, muy buenos humos.